Vamos a explorar 5 historias que revelan cómo este tema atraviesa la narrativa bíblica desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el pecado sexual y cómo la aborda en diferentes épocas? La primera mención explícita del pecado sexual en la Biblia no es, como muchos pudieran imaginar, una historia muy conocida que es la de Sodoma y Gomorra. Encontramos que en Sodoma la inmoralidad sexual no solo era tolerada, sino era celebrada. El rey David. El famoso David. Y él tiene una historia muy interesante, ¿no? Respecto al pecado sexual. Creo que casi todos la conocen, que es la historia que tuvo David con Betsabé. Quiero que avancemos un poco más. Vamos al Nuevo Testamento, Okay. donde vemos cómo Jesús lidia con el pecado sexual de una manera, lo podríamos decir, completamente diferente, ¿verdad? El punto central, ¿no? De Pablo no es solo huyan, sino la clave de honrar a Dios con nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Hola a todos, familia, bienvenidos una semana más al podcast de Placer Puro, donde nos sumergimos en los temas que más nos desafían y que a veces preferimos evitar. Como bien pueden ver, hoy estoy de anfitrión, le he quitado el lugar a este señor aquí presente y quiero preguntarte, bro, ¿cómo te sientes por haberte quitado de tu lugar? A ver, yo creo que esto ha sido un golpe de estado, ¿no? Como cuando lo de Franco, Pinochet, estas cosas, ¿no? Pues es un poco lo que estoy viviendo. Entonces, bueno, afrontando la situación. No, bro, estoy muy contento de poder estar aquí desarrollando hoy este papel, este rol y muy expectante, ¿no? De lo que el tema que vamos a tratar. Creo que es de gran relevancia para todos los que nos escuchan. Sí, así es. Mira, seguimos con nuestra serie intentando responder una gran pregunta que es ¿porno en la Biblia? Y hoy exploraremos cómo el pecado sexual ha estado presente desde el principio de los tiempos y cómo las Escrituras nos ofrecen lecciones prácticas y relevantes para hoy. Pero bueno, ahora bien, déjenme plantearles esta pregunta que yo creo que para todos los que nos están escuchando también es muy interesante. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el pecado sexual y cómo la aborda en diferentes épocas? Hoy, familia, vamos a explorar 5 historias que revelan cómo este tema atraviesa la narrativa bíblica desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento. Y reflexionaremos sobre sus implicaciones en la época actual, ¿verdad? Pero antes de comenzar, chicos, voy a hacer un poco lo mismo que hace mi amigo Juli. Está tomando nota de buenas prácticas de anfitrión. Quiero preguntarles cómo les fue esta semana, qué tal este inicio, este arranque de semana. No la sé nada. No, dale tú, bro. Bien, yo bien, muy contento de poder aquí verte un poquito de anfitrión diferente, ¿no? Bien, por mi parte, muy bien, una semana de trabajito, una semana con la rutina, ¿no? Como decíamos en el podcast anterior. ¿Qué tal tu rutina, no? Sí. Mi rutina, pues, está encaminada en eso, ¿no? En caminar bajo un propósito que creemos que Dios nos ha dado con este proyecto, ¿no? Muy bien, muy bien. Qué bueno. ¿Y tú, Juli? Pues bien, amigo, un poco nerviosete, he de admitirlo. La verdad que la noche anterior no dormí. No, es broma. No, se nota, bro. Ponme ahí un Photoshop, bro, en la edición o algo. Listo. No, contento, bro. Muy expectante. La verdad que me levanté con muchas ganas el día de hoy, repasando el contenido, ¿no? Que estamos preparando para nuestra audiencia y pidiéndole a Dios, ¿no? Que me ayudara a traer lo mejor de su parte, que lo pusiera en mí, que lo imprimiera para compartirlo con los que nos escuchan. Así que con muchas ganas, la verdad. Genial. Perfecto. Pues si les parece, vamos de lleno al tema, ¿vale? Vamos allá. Hoy veremos una cronología fascinante del pecado sexual a través, como lo dije anteriormente, de 5 historias claves de la Biblia, ¿vale? Y para empezar, me gustaría que habláramos de la primera mención clara de un acto relacionado con el pecado sexual en la Biblia. Y vamos a empezar contigo, Juli. ¿Puedes contarnos qué sucedió? Pues sí, mira, creo que esto va a sorprender a mucha gente porque la primera mención explícita del pecado sexual en la Biblia no es, como muchos pudieran imaginar, una historia muy conocida que es la de Sodoma y Gomorra. No es el caso. Sí. Se me vino a la mente esa primera. Entonces, primera aclaración, ¿no? Porque creo que es lo que toda la gente piensa. Y segunda aclaración, tampoco sucedió antes del diluvio.
que también es algo que mucha gente pudiera pensar, oye, pues el tiempo del diluvio, porque Dios no estaba conforme con la situación, la condición del ser humano, cómo estaba desarrollando su vida. Ok. Y aunque es verdad que la Biblia narra que se había multiplicado la maldad, no menciona de forma explícita ocurrencias o sucesos de pecado sexual en ese contexto de previo al diluvio. Ok. Ahora, la primera mención explícita de un pecado con connotaciones sexuales la encontramos justo tras el diluvio, también con Noé como protagonista, pero es justo después. Ok. Y esta historia la encontramos en Génesis, capítulo 29, del 20 al 27. Esta historia lo que nos narra es que Noé, después de haber pasado ya el diluvio, ya por fin se había secado toda la tierra, entonces se encuentra en un lugar donde asentarse y Noé había plantado una viña. Y había plantado esta viña y tras el paso del tiempo, él cosecha parte de lo que había plantado en esta viña y él bebió vino y bebió una gran cantidad de vino. Entonces él Se pasó de copas, ¿no? Nuestro amigo Noé, digamos que si hubiera tenido el carnet de conducir, mejor que no hubiera cogido el coche, ¿no? Entonces Noé se embriagó. Ok. Y él quedó, en ese estado de embriaguez, él quedó desnudo en su tienda, en la tienda donde habitaba, tienda de campaña, digamos. No habían casas, ¿no? De ladrillo como tal, había una tienda, ¿no? Ok. Y él dormía allí. Ok. Entonces, en ese contexto, su hijo menor, Cam, él entra a la tienda y él ve la desnudez de su padre y lo que hace, su reacción fue que él salió y le contó esto a sus hermanos, a Sem y Jafet. Tengo entendido que es simplemente el hecho de que él viera, ¿no?, a su papá desnudo, eso ya creo que ya tenía una connotación sexual en esa época, ¿no? Exactamente, lo que dicen los estudiosos es que en ese contexto del hebreo, la expresión ver la desnudez de su padre en ese contexto tenía connotaciones sexuales. Y los estudiosos de hecho afirman que puede significar ya sea una falta de respeto Claro. o incluso un acto inmoral. Ok. ¿Vale? Entonces, la reacción de sus hermanos fue diferente, porque los hermanos de Cam entraron a la tienda, pero ellos cubrieron sus rostros, entraron, y de hecho menciona la Biblia, de espaldas, para cubrir la desnudez de Noé. Y Noé, después de que obra el juicio, el sentido, él toma una decisión radical y eso nos da también a entender la gravedad del hecho en ese contexto cultural de ellos, y es que él decide maldecir a el hijo de Cam, Canaán. Y él dice explícitamente, bueno, que tu hijo, Cam, Canaán, sea servidor, sea siervo, él y su descendencia, de tus dos hermanos, Wow. de Sem y Jafet. Wow. Esta es la primera historia que encontramos y la verdad que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque no me esperaba una historia una historia de este estilo y que tuviera esa connotación sexual. Sí que había escuchado esta historia, pero sí, hasta el punto de, digamos, de categorizarla como tal, como una inmoralidad sexual, sí que no lo había pensado. Pero ahora que lo mencionas, o sea, es interesante, ¿no? Cómo las decisiones son tan importantes en nuestra vida, ¿no? Cuando tomamos malas decisiones, mira las consecuencias que acarrean luego, ¿no? Total. Yo creo que para mí eso es, si analizamos un poquito más la historia, hay 3 puntos a destacar para mí. El primero, ya lo has mencionado tú, bueno, esto por qué tiene una connotación sexual, ya lo hemos visto en el hebreo, en ese contexto Claro. lo tenía. En segundo lugar, nos refleja muchas veces lo que sucede en los actos de inmoralidad sexual, y es que la embriaguez y la desnudez de Noé simbolizaban una situación de vulnerabilidad, Claro. ¿no? Entonces esto, Exacto. la mayoría de actos de impureza sexual se da en este contexto de una situación de vulnerabilidad, Ok. ¿no? Y lo tercero que extraigo es relacionado con lo que tú has comentado, las consecuencias. Y en este caso vemos que como resultado de esta maldición de Noé hacia Cam y hacia su generación, vemos que el pecado sexual tiene este tipo de consecuencias que son prolongadas Claro. en el tiempo. Exacto. Y yo luego lo veremos más adelante en otras historias, pero es algo que yo veo en común, que tienen este tipo de situaciones de pecados sexuales. Sí, es importante, digamos, ser conscientes de que, en este caso, las decisiones que sean
de acuerdo a todo lo que tenga que ver con lo sexual, no solamente nos va a afectar a nosotros, sino también a todas las personas que nos rodean. Y en esas personas que nos rodean están incluso las personas más importantes de nuestra vida. Esto me hace recordar mucho a algo que vimos en el episodio 26 con nuestra primera invitada psicóloga, Nastia. Hablábamos de lo siguiente, ¿no? Que esto lo podríamos comparar con consecuencias y modelaje, ¿no? Qué bueno. El modelaje como entendiéndolo como qué ejemplo estamos dando de modelos a nuestras próximas generaciones, ¿no? Claro. Es muy frecuente ver hijos, para poneros un caso claro y que todos podemos pensarlo, es muy frecuente ver hijos drogadictos de padres drogadictos, ¿no? Que Es verdad. han tenido una vida pasada muy fuerte y es muy frecuente que sus hijos caigan en los mismos caminos, ¿no? Quizá llevándolo a un extremo más positivo, a un terreno más positivo, digamos, podemos ver el mismo caso en hijos que estudian o se dedican a la misma profesión que sus padres ejercen, ¿no? Ya. Vemos también que todo esto es por una sencilla razón y es porque todo se define en la palabra influencia, ¿no? En definitiva, todas las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida tendrán el potencial de influir en mayor o menor medida en las vidas de nuestras próximas generaciones. Me gusta mucho esa palabra que acabas de mencionar al inicio de modelaje, ¿no? Porque yo creo que es una responsabilidad muy grande que los padres tienen con los hijos, porque, bueno, es lo que nuestro pastor constantemente nos dice, ¿no? De que la influencia que tienen los padres sobre los hijos es realmente tremenda. O sea, ellos más allá de lo que tú les digas, van a hacer lo que tú haces. Sí. Eso es lo que van a aprender, ¿no? Entonces, qué importante es eso, que el modelaje sea de acuerdo al diseño de Dios. Sí. Es lo que comentabas, ¿no? De cuando vino nuestra primera invitada, Nastia, ella dijo, papás, voy a ser muy cañera con vosotros, ¿no? Esa fue como su introducción a esto. Vosotros tenéis que dar ejemplo, ¿no? Entonces, me parece brutal ese apunte. Sí, total. Y otra cosa de esta historia, por terminar, ¿no? De analizarla, es que para mí esta historia establece un patrón respecto a lo que es el pecado sexual, que a menudo vemos que está ligado a tres cosas. En primer lugar, vergüenza. Lo vemos con la situación de Noé, el estado de desnudez, vulnerabilidad, etc. En segundo lugar, ruptura de relaciones. Lo vimos a raíz de esa decisión que tomó Noé por lo que sucedió. Y en tercer lugar, consecuencias duraderas, que lo estábamos ya comentando anteriormente. Entonces creo que ese patrón lo establece y lo encontramos en los pecados de índole sexual. Qué bueno esas tres. Espero que todos los que estén viéndonos que puedan escribir o tener en cuenta, ¿no? Esas tres cosas, porque yo creo que es lo que tú dices. Ese patrón se repite prácticamente todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual. Wow, pues bueno, si les parece, avancemos algunos siglos hacia otra historia que se dio en los tiempos de Abraham y Lot, que yo creo que aquí hay que sacar bastante, mucho después de Noé. Y es una historia mucho más conocida, ¿no? Porque habla digamos, de una inmoralidad a una escala muchísimo mayor. Estamos hablando de Sodoma y Gomorra. O sea, ya había hecho yo un spoiler, ¿no? Sí. Eso es lo que tú habías comentado. Que pensé que por ahí ibas a empezar, pero no. Ahora, ¿qué fue lo que realmente sucedió allí? Bueno, para que puedan entender todo, esta historia se desarrolla en Génesis 19, ¿vale? Okay. En Sodoma hubo en una ocasión, dos ángeles visitaron a Lot, ¿vale? Los hombres de la ciudad, de todas las edades, rodearon esa casa, digamos, exigiendo que se les entregara los visitantes, es decir, los ángeles. Los ángeles. Sí. Para abusar de ellos. Wow. Claro, Lot se vio en esa situación y lo que él hizo primero es protegerlos de que puedan entrar y llevárselos, ¿no? Incluso estuvo dispuesto a ofrecer a sus hijas vírgenes para que abusaran de ellas en lugar de los ángeles, ¿no? Pero los ángeles intervinieron y cegaron a los atacantes antes de que destruyeran la ciudad, ¿no? Aquí yo puedo destacar dos puntos. Eso, tío. Aquí se dan cuenta de que estamos en un contexto bastante hardcore, muy fuerte. Total. O sea, llegar al extremo donde en una ciudad se pierda, digamos, literalmente la cordura por la inmoralidad sexual que hay allí, ¿no? Perdón. Aquí destaco, como decía, dos puntos principales. Fíjense en lo siguiente. Analizando el contexto, digamos, cultural
encontramos que en Sodoma la inmoralidad sexual no solo era tolerada, sino era celebrada. Digamos que todo, digamos, lo que rodeaba la ciudad era pecado, era todo tipo de pecado carnal, ¿no? Sí, lo celebraban. Sí. Esto refleja una sociedad completamente corrompida, como decía antes, ¿no? Tanto así que la crueldad y la inhospitabilidad eran extremas. Es decir, los habitantes de esa ciudad eran tremendamente crueles, blasfemos y sanguinarios con los extranjeros. Es decir, había mucha hostilidad, digamos. Yo esto me lo imagino como lo siguiente, mira. Cuando justamente estaba viendo una serie, estoy viendo una serie y aún no me la he terminado, que es Prison Break. Okay. Y en Prison Break tú ves reflejado el ambiente de las cárceles, cómo es, ¿no? Justamente estoy en una parte en la que se encuentra en una cárcel creo que es en México, puede ser, o en una ciudad hispanoamericana. Okay. Y ahí se refleja perfectamente los salvajes que pueden llegar a ser las personas en una cárcel, ¿no? Entonces, normalmente cuando una persona nueva llega a una cárcel, todos lo miran mal. Normalmente no te dan la bienvenida como... No son cordiales, ¿no? No son cordiales. No son muy amables. Y muchas veces, si tú no te sabes imponer, terminan abusando de ti, terminan haciendo de ti lo que ellos quieren, ¿no? Entonces yo esto entre Sodoma y una cárcel lo veo muy parecido, ¿no? Porque ahí no es la ciudad sin ley, no hay nada que te pueda salvar, ¿no? Wow. Y por hacer una analogía también con series, películas, digamos que sería un poco como esta película La Purga, ¿no? Que todo es legal y que delitos, delincuencia, todo ese tipo de cosas. ¿no? Se normalizan todo ese tipo de actos. Sí, es más o menos así como tú dices, ¿no? Y luego, el segundo punto, que creo que es también importante, es el impacto espiritual. Digamos, el pecado sexual aquí se convierte en un símbolo de rebelión directamente contra Dios. Claro. Y la destrucción de Sodoma y Gomorra simplemente es un recordatorio divino de lo que pudo ser el ser humano, digamos, siendo puramente carnal. Oh. Es increíble, o sea, esto me lleva a pensar muchas cosas porque hoy en día vemos que hay muchas cosas, ¿no? Que vemos que se están normalizando, que no debería ser así. Vemos que hace unos 10, 15 años atrás, para algunas personas, lo impensable hoy en día ya es normal. O sea, ya está dentro de la cultura, ¿no? Sí. Entonces... Hay un concepto muy bueno que enlaza con lo que tú estás hablando y es el concepto de la ventana de Overton. No sé si han escuchado. Es un poco esto lo que vivimos, ¿no? La ventana de Overton, que conforme avanza la sociedad, aquello que nos parecía más radical, más extremo, la ventana se va moviendo y ya nos parece más normal, lo aceptamos, ¿no? Sí, sí. Y todo esto, o sea, es incrustado de alguna manera en todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. O sea, con series, películas... con las mismas cosas que salen en televisión, noticias, todo eso va moldeando a una sociedad, ¿no? Que cada vez vemos que va en decadencia. Sí. ¿no? Y aquí es donde realmente, pues, nosotros como hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia. Total. Mira, hay algo muy interesante a mí de esta historia de Sodoma y Gomorra y que lo relaciona mucho con el porno y es el hecho de cómo la inmoralidad sexual, el pecado sexual, lleva a las personas a deshumanizarlas, ¿no? A lo que estamos diciendo, ¿no? A ver cosas que no son normales como normales, porque en la cabeza de nadie cabe, ¿no? Que estos habitantes de Sodoma y Gomorra, a los ángeles, a estos seres sobrenaturales, en lugar de verlos como unos invitados, los vieran como unos seres de los cuales abusar, ¿no? Y de los cuales poder extraer un placer sexual. Entonces... es tremendo, ¿no? El grado de deshumanización que trae el pecado sexual. Cuanto más te embarras, cuanto más te profundizas, que pasa lo mismo con la pornografía. Empiezas a ver a la mujer como un objeto, empiezas a normalizar conductas sexuales erróneas como la zoofilia, la pedofilia, etcétera, ¿no? Sí, lo que hoy, por ejemplo, ahora que mencionas esto, hoy en día lo que se está haciendo, por ejemplo, con los niños, que desde edades muy tempranas, demasiado tempranas, 6, 7, 8 años, algunos pues ya
digamos, se creen en el derecho de decir, vale, pues yo creo que el niño puede ser, si es niña, yo creo que puede ser niño. Y están en como si tuvieran el derecho de decidir sobre ellos. Eso me hace reflexionar en eso, ¿no? Que se dan cuenta cómo a lo largo de los últimos años ha cambiado tanto esto. Es decir, mucho. como tú decías perfectamente, digamos que en nuestra generación, cuando nosotros empezamos a quizá consumir porno, lo más normal era que los chavales de 14, 15 años fueran los primeros en digamos, mirar contenido explícito, ¿no? Sin acceder. Conforme pasa va evolucionando la tecnología y todo esto que estamos comentando, se dan cuenta que la edad va bajando cada vez más. Sí, es verdad. Hoy estamos hablando de que a los 8 años, ¿no? A los 8 años ya 8 años. un niño está teniendo acceso al porno, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿hasta dónde llegaremos? Ya. ¿No? ¿Cómo podemos luchar? Mi pregunta sería esta, ¿no? ¿Cómo podemos luchar nosotros contra una cultura que promueve continuamente la deshumanización a través de la pornografía? Exacto. ¿Cómo lo hacemos? Un gran desafío. Es increíble. Bueno, es un poco lo que comentaba hace un momento. O sea, yo creo que nosotros como hijos de Dios es cuando tenemos que marcar la diferencia, ¿no? ¿Cómo marcamos la diferencia? Pues, bueno, con nuestras propias vidas. O sea, que las demás personas puedan mirar que sí es posible tener una familia, que sí es posible serle fiel a una esposa, ¿no? Claro. Que es posible tener hijos sanos, que tengan principios, valores, que piensen en los demás. Ese tipo de cosas que hoy en día vemos que cada vez se van perdiendo. Sí, yo creo que podemos profundizar más adelante, ¿no? En otro episodio, en la pregunta, pero por dar una respuesta corta, creo que un poco volviendo a lo que nos decía Nastia, a los padres, oye, empieza tú. Pues esto es un poco lo mismo. Claro. ¿Cómo podemos? Pues tenemos que empezar nosotros, ¿no? Exacto. Con nuestro entorno, con nuestra familia y empezar a tomar acciones. Claro, exacto. Bueno, pues creo que esta pregunta, como tú bien lo dijiste, la podremos abordar de una forma más clara en otro episodio, ¿no? Bueno, ahora, continuemos porque hay que seguir avanzando. Vamos con la tercera historia, ¿vale? Creo que se trata de una historia mucho más personal, diría yo. Así que cuéntanos, Juli. Sí, mira, la tercera historia que quería resaltar y que quería señalar en este episodio es una historia de un personaje de la Biblia muy conocido. Es David, el rey David. El famoso David. Y él tiene una historia muy interesante, ¿no? Respecto al pecado sexual. Creo que casi todos la conocen, que es la historia que tuvo David con Betsabé. ¿Vale? Esta historia se dio alrededor de unos 1000 años después de la historia de Sodoma y Gomorra. Y la podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. En el capítulo 11 entero la encontramos desarrollada. Y esta historia lo que nos cuenta es que David, en un periodo en el que generalmente los reyes acudían a la guerra, y esto es importante, este factor, él decide no acudir a la guerra, que ya él había entrado en años, había tenido muchas conquistas, y él decide quedarse en Jerusalén. Entonces van a la guerra sus generales, sus soldados, y él se queda en Jerusalén. Y en ese contexto de, digamos, ociosidad, porque al final él no tenía ocupación o no estaba ocupando su tiempo en su actividad principal, que era la guerra, ¿no? Entonces, en ese contexto de ociosidad, él comienza a mirar a una mujer. Él ve a una mujer desde su terraza, a Betsabé. Él la ve bañándose. Y dice la Biblia que él la miró, admiró su belleza. Bueno, hasta ahí puede estar bien, admira la belleza de una mujer que ves, ¿no? Pero dice la Biblia que él la deseó. Entonces empezó de esta manera. A partir de ahí, no solo él se queda con esa idea del deseo, sino que él continúa como viendo la manera de coincidir con esta mujer. A pesar de que esta mujer estaba casada con un hombre que se llamaba Urías. Wow. Entonces él sigue interesado en esta mujer y él como rey, bueno, al final la manda a llamar, la hace venir a palacio y narra la Biblia que él tiene relaciones sexuales con esta mujer y resulta que fruto de esas relaciones sexuales ella queda embarazada. Entonces David, ante esta situación, lo que él decide hacer es continuar profundizando más en el error. ¿Por qué? Porque él intenta encubrir este error. ¿Y cómo lo hace? Él manda llamar a Urías,
Por cierto, Urías estaba en la batalla, imagínate. Es curioso, ¿no? Él tenía que estar en la batalla, él no estaba, él se queda, tiene relaciones con la mujer de Urías y Urías estaba en la batalla. Pues él hace llamar a Urías y para intentar encubrir esto, él intenta como persuadir a Urías para que él se vaya a su casa y tenga relaciones sexuales con Betsabé. Entonces, él lo que quería era, oye, pues que él tenga relaciones, entonces de esta manera ella tiene el hijo como si fuera de él. Entonces, aquí no ha pasado nada, ¿no? De cara a la sociedad, aquí no ha pasado nada. Pero Urías tenía un código de honor muy alto respecto a sus compañeros de batalla. Y él dice, y su rey. Y él dice, ¿cómo voy yo a ir a estar con mi mujer y tener relaciones si mis compañeros están en la batalla? Yo no puedo hacer esto. Qué fuerte, tío. Entonces él decide que él no va a hacerlo y él regresa entonces a la batalla. Y David entonces manda a su general a que ponga a Urías en el frente de la batalla y que lo dejen un poco, que lo manden un poco para adelante. Se quedan ellos rezagados para que lo maten. Claro, para que lo maten. De esta forma explícita, además, él le da instrucciones explícitas para que Urías sea asesinado. Y es tremenda la historia, ¿no? Entonces, no sé si se dan cuenta, ¿no? Digamos, de ese progreso, porque si lo llevamos a nuestra vida, en todas las áreas, se podría decir, cada vez que tú caes en pecado, digámoslo así, digamos que es difícil, a menos de que, bueno, sabemos que la gracia de Dios siempre va a estar con nosotros, ¿no? Y que siempre nos va a rescatar. Pero una vez que el pecado haya concebido, como lo dice la Biblia, o sea, lo siguiente es la muerte. O sea, Sí. ya no hay vuelta atrás. O sea, el recorrido es vas caminando hasta que al final llegas a, o sea, cada decisión que tomas, digamos que es peor, consecuencia tras consecuencia tras consecuencia, porque es lo que tú decías, o sea, él intentaba encubrir lo que ya había hecho, pero no, o sea, lo que no se estaba dando cuenta era que cada vez era a peor. Es que es así, o sea, yo lo veo en el día a día, o sea, voy a abrir mi corazón y yo he vivido eso. Es decir, cuando tú cometes un gran error, intentas encubrirlo y es peor. Claro. O sea, no hay forma, la única forma de que, digamos, la gracia de Dios venga a ti y que, bueno, empieces de nuevo es parar de embarrarla más. Claro. Confiesas tu pecado o lo que sea y continúas. Exacto. O sea, porque encubrir es lo peor. Encubrir es embarrarla más. Sí. Mira, esto para mí hay una analogía muy buena también con el tema de la pornografía y es lo que están comentando, esa bola del pecado, ¿no? Que es una bola de nieve que cuando echa a rodar luego no para. ¿Por qué? Porque tú empiezas con la pornografía viendo a lo mejor no pornografía directamente, pero empiezas a ver vídeos sugerentes de chicas en redes sociales, chicas que tienen OnlyFans o este tipo de cosas, ¿no? Y empiezas ya por ahí. Luego ya vas y entonces ves ya un vídeo pornográfico. Luego, no obstante con eso, como no te sacias, entonces ves pornografía de otra índole, más fuerte, más... y eso al final va preparando tu corazón para que luego cuando ves a una mujer por la calle, empiezas a pensar cosas, empiezas a desearla, ¿no? Y terminas, al final se hace toda una bola, ¿no? Y hay casos, y los hemos escuchado testimonios, ¿no? De gente que luego ya termina en una situación en la que no quería estar, con un hijo por fuera del matrimonio, con una enfermedad de transmisión sexual, por seguir, ¿no? Esto y no ponerle un freno a tiempo. Eso es importantísimo y por eso nosotros insistimos mucho, ¿no? Que, bueno, aquí me salgo un poco de lo que estamos hablando, pero creo que es importante mencionarlo. O sea, qué importante es lo que tú decías, Jonathan, parar y luego ser sincero, ¿vale? Es decir, tener la valentía de decir, vale, estoy haciendo esto, necesito ayuda. Necesito ayuda. Y a partir de ahí empezar a caminar de manera diferente, ¿no? Porque si cada vez escondes, entonces cada vez tienes que crear una nueva mentira y una nueva mentira para tapar otra y para tapar otra. O sea, al final eso no tiene... Hay algo que me gusta, justamente me has comentado eso y me viene a la mente, es que al final cuando tú estás caminando, digamos, en pecado consciente, tú eres consciente de lo que estás haciendo e intentas encubrir, engañar, mentir para, digamos, no sacar a la luz todo lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que pasa?
que cuando tú decides mentir, cuando tú decides encubrirlo, realmente estás caminando bajo la mentira. Claro. Claro. Y estás, digamos, siendo víctima del enemigo. Porque el enemigo es padre de mentira. Y él obviamente no va a querer que tú camines en luz. ¿Sabes? Total. Cuando tú decides confesar y decir, mira, yo no puedo más, necesito ayuda, necesito confesar este pecado, necesito hablar contigo, etcétera, lo que estás haciendo ahí es dar un paso importantísimo y es caminar en luz. Cuando tú caminas en verdad, caminas en luz, estás caminando con Dios. Sí, Es verdad. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, amigos, sigamos porque, madre mía. Continúo un poquito con la Vale. historia para terminar. De acuerdo. Bueno, ¿qué sucede? ¿No? Urías muere. Ok. Bueno, es asesinado en batalla. Betsabé guarda el luto por la muerte de Urías y luego de guardar el luto ella, al quedar viuda, finalmente pues, se casa con David. David la hace una de sus esposas. Y la Biblia me gusta mucho, no me gusta, pero me impresiona mucho la Biblia como menciona de forma explícita al final del capítulo, cuando sucede todo esto y David se casa con Betsabé, dice, y esto no le agradó a Dios. Lo explica de esa forma muy explícita en el capítulo, ¿no? Y hay muchas cosas, ¿no? Para mí a destacar de esta historia. Lo hemos mencionado, lo de la bola que es de nieve que echa a rodar. Y yo lo resumiría, por no darle muchas vueltas, en este capítulo, en esta palabra que está en Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, que dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. David tuvo una tentación, sus propios deseos, miró a esta mujer, fue seducido, ¿no? Luego dice, de estos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. David, de estos deseos, toma la decisión de continúa adelante, tengo relaciones con ella. Y dice, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, esta es la historia del pecado sexual en su máxima expresión, ¿no? Y lo de la muerte, al final, no solamente es muerte, en este caso, pues... Física, sino es muerte en tus sueños, muerte en tu propósito, muerte en tu relación con Dios. Por completo. Y eso, digamos, muchas veces es peor que cualquier otra cosa. O sea, bueno, la muerte física obviamente es grave, obviamente, pero cuando tú a una persona le rompes los sueños, le rompes el propósito, le rompes su identidad, al final eso es lo que hace el enemigo, romper todo eso, lo tienes dominado. En el sentido de que lo tienes por los suelos. Sí. Mira, y esto fue lo que pasó en esta historia con David. Él queda totalmente destruido. ¿Por qué? Porque hubieron, obviamente, unas consecuencias de este pecado. Y lo que sucedió es que este hijo que tuvo David con Betsabé, él padeció una enfermedad muy grave. Y entonces David ahí entendió las consecuencias de lo que había hecho. Y finalmente este hijo muere. Y David sufrió aún más. Y él entra en un estado de depresión realmente y de que él ya había perdido esa relación que tenía con Dios, ¿no? Pero mira qué bueno es Dios, ¿no? Que Él siempre da oportunidades. Entonces quiero cerrar esta historia con esa parte, ¿no? Okay. Dios siempre da oportunidades. David se equivocó de una manera terrible. Las consecuencias de su error Dios nos las borró, quedaron ahí, tuvo que afrontarlas. Pero en medio de eso, él tuvo la oportunidad de reconstruir esa relación con Dios. Y de hecho, él tuvo otro hijo con Betsabé, que es un hijo que fue el sucesor de David en el trono, Salomón. Y mira qué hijo tuvo, ¿no? Entonces, es una historia tremenda, que luego la podemos leer cómo continúa ahí, ¿no? En 2 de Samuel, cómo continúa y cómo David es restaurado. A mí me encanta eso, tío, porque es que, o sea, a mí me encanta la Biblia por... Una de las razones por las que más me encanta la Biblia es precisamente por eso, porque muestra sin detalles la humanidad. Cómo es el ser humano con sus faltas, con sus errores, con sus consecuencias, y no lo esconde. O sea, no lo muestra tal cual somos, ¿no? Pero también muestra a un Dios que también es cercano, que también su amor es más grande que cualquier pecado que pueda haber y existir. Porque Él siempre quiere que estemos a su lado, siempre nos quiere abrazar. Así que bueno, yo creo que es una muy buena oportunidad también para todos los que nos están escuchando, si tal vez en este tiempo se sienten así, ¿no? Se sienten que Dios no los escucha, que no hay oportunidades.
siempre hay oportunidades. Totalmente. Y bueno, justamente lo que tú estabas diciendo, ¿no? Me encanta lo que se refleja en el Salmo 51, ¿no? Que justamente en ese Salmos David está bueno. roto, pero Total. de la forma más dura que quizá después de Job pueda vivir, digamos, una persona. Y justamente ahí lo vemos reflejado, ¿no? Él admite que ha pecado contra Dios. Y Sí. son palabras textuales, ¿no? Que dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, ¿no? Hay otra parte dentro del mismo capítulo que dice, también ruega por un corazón renovado, ¿no? Él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿no? Yo creo que este es el ejemplo perfecto de cómo pequeñas decisiones pueden llevarnos a grandes caídas, ¿no? Pero también, Claro. como tú decías, sobre cómo Dios está dispuesto a restaurarnos siempre y cuando nosotros tengamos un corazón correcto y humillado. Wow. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, pues hasta ahora hemos visto estas 3 historias del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero ahora quiero que avancemos un poco más. Vamos al Nuevo Testamento, Bien. donde vemos cómo Jesús lidia con el pecado sexual. Sí, como lo están escuchando, Jesús también lidió con el pecado sexual de una manera, lo podríamos decir, completamente diferente, ¿verdad? Sí, correcto. Mira, estamos ahora en la época de Jesús y estamos hablando, por ejemplo, del año 30 después de Cristo, digamos, cuando Jesús tenía 30 años, más o menos. Y quiero hablarte de la historia de la mujer adúltera, ¿no? Que se puede encontrar esta historia en Juan 8, del 1 al 11, ¿vale? Okay. Los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, ¿no? En ese entonces. Típico de los fariseos. Sí. Esperando que... o sea, la llevaron delante de Jesús esperando que él la condenara, ¿no? Para su sorpresa, no fue así. Lo que hizo Jesús es lo siguiente, ¿no? Jesús respondió y le dijo a la mujer, perdón, el que esté... La típica frase... Yo creo que es una de las frases más conocidas en la Biblia, ¿no? Sí. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿no? Digamos, eso lo dijo a toda la audiencia, eso se lo ¿no? dijo a todos los que le estaban juzgando, ¿no? Ya, ¿Qué pasó? Que todos se fueron. Ya. No hubo una persona, ni una sola que la condenara, y Jesús le dijo a ella, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Esta parte es muy Qué importante. interesante eso, porque Jesús, él sí podía condenarla. Claro. Porque él estaba libre de pecado. Él tenía toda la autoridad para juzgarla y hacer lo que los fariseos querían, ¿no? Claro. Pero Jesús en su misericordia dijo, no peques y vete y no peques más, ¿no? Aquí yo lo que destacaría son 2 puntos. Por una parte, destacaría la gracia y verdad, ¿no? Jesús no minimizó el pecado, no lo... Eso es importante. No lo pasó por alto, digamos, pero tampoco la condenó. Es decir, Jesús sabía lo que estaba haciendo, sabía su historia, pero sabiendo eso no la condenó ni mucho menos, ¿no? Por lo contrario, le ofreció una nueva oportunidad. Qué grandioso, ¿no? Qué bueno. Que a pesar de que una persona sabe lo que has hecho, no te juzgue y además de eso te da una nueva oportunidad para caminar en tu vida, ¿no? Exacto. Eso es grandioso, eso es espectacular. A mí me encanta eso porque yo creo que, digamos, muchas personas por ahí que no comparten nuestra fe, o incluso hay algunas que también por ahí han tenido malas experiencias, ¿no? con iglesias. O sea, el concepto erróneo que tienen acerca de esto, ¿no? De que, o sea, aquí miramos claramente en esta historia que primero, lo primero que hace Dios es darnos su amor, ¿vale? Para redimirnos, para decirnos que hay esperanza, que Él nos ama por encima de cualquier cosa. Y luego, después de que nos da su amor, de que ya, digamos, de alguna manera ya estamos sanos, ahí es cuando ya nos desafía, ¿vale? Ahora empieza a caminar diferente. Claro. Y es fantástico eso porque... ¿Cómo trasladamos eso que has dicho a algo práctico, ¿no? Que nos ayude a caminar Buenísimo. el día a día, ¿no? Pues esto nos daría nos recordaría que aunque el pecado sexual es grave y no pierde importancia, la gracia de Dios siempre está disponible para volver a
a empezar nuestra vida, ¿no? Qué bueno, es verdad. Me gusta mucho eso que has dicho, lo has pasado como de puntillas, pero lo has comentado que muchas veces en las iglesias hay malas experiencias de personas por el hecho de que cuando cometen un error se les señala, ¿no? Exacto. Y a mí me gusta mucho cómo el apóstol Pablo aborda esto, porque cuando él habla de la iglesia como el cuerpo, él hace una analogía que a mí me encanta, que es, él habla de partes del cuerpo, miembros del cuerpo que son, ¿cómo lo llaman? Virtuosos. No utiliza esta palabra virtuosos, pero bueno, él da a entender que hay partes del cuerpo que son muy lindas, agradables de ver, de enseñar. Por ejemplo, alguien que está fuerte, pues qué bueno, ¿no? Cuando se ve un cuerpo saludable, fuerte, entonces él hace esa analogía de que bueno, por los hermanos que están fuertes en la fe, que están aportando, que están ahí al pie del cañón, pero él habla de los miembros débiles, de los miembros que no tienen, él habla de los miembros que no tienen tanta honra. Eso, los menos honrosos iba a decir. Eso, los menos honrosos. Y entonces él dice, a estos es a los que hay que cuidar más. Exacto. Él no dice que estos miembros hay que desecharlos del cuerpo. Es a los que hay que cuidar más, ¿no? Y eso se malinterpreta. No se aplica de la forma correcta, ¿no? Lastimosamente, hay que decirlo, en muchas congregaciones. Exacto. Súper importante abrazar, ¿no? Estos miembros, los más débiles, apoyarles, animarles, confrontarles, ¿no? Pero me gusta mucho, siempre utilizamos ese término, confrontarles con ese desafío para mejorar, pero no confrontarles para hundirte y no darte una mano para empezar a caminar. Sí, ¿no? lo que yo he aprendido en la iglesia a la que voy es que, bueno, si tú has cometido un error, mira, primero te cubro de gracia, de amor, pero luego hay que también darte un jalón de orejas, en el sentido de que, bueno, la realidad es esto es lo que has hecho. O sea, yo no te voy a juzgar, yo no te voy a decir nada. Voy a seguir queriéndote, voy a seguir amándote, pero las consecuencias de lo que has hecho van a estar ahí. Y tú eres el responsable de caminar tomando responsabilidad de ello, ¿no? Sí, que a partir de ahí pues se empiece con un proceso, ¿no? Exactamente. Diferente. Claro. Exactamente. Bueno, es increíble, ¿no? Cómo Jesús lo cambia todo. Pero bueno, me gustaría saber qué sucede después de Jesús. Vamos poquito a poco. ¿Cómo se aborda el pecado sexual en el tiempo de la iglesia primitiva? Pues mira, sí, abordo yo y cierro con esta historia. Okay. La verdad que no es una historia como tal, porque no encontré un ejemplo de historia después de Jesús que abordara la inmoralidad sexual, pero sí que encontramos enseñanzas del apóstol Pablo. Sí. De hecho, esta enseñanza la comentaste tú en el episodio anterior, que se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 6, del versículo 18 al 20. Y Pablo es muy, muy claro en esta enseñanza. Él dice, huid de la inmoralidad sexual. El cuerpo no es para la inmoralidad, sino para el Señor. Y explica también que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Entonces, a mí me encanta cómo Pablo es tan claro, ¿no? Porque con ningún otro pecado creo que Pablo se moja tanto en el sentido de dar una instrucción tan clara de huir. Huyan, no le den vueltas a esto. Él no da una instrucción de, bueno, ora, ayuna, ponte a cantar unas canciones. No, él es muy claro ahí. Ahora, si hablamos de historias, hay una muy clara que sucedió en la Biblia que fue la de José. Total. O sea, él huyó directamente, ¿no? Ajá. Que luego, bueno, ya la mujer esta que lo acosaba. Sí. Lo acosó, pero luego lo incriminó, ¿no? Como que si lo hubiera hecho, pero él fue muy claro, ¿no? O sea, él tenía súper claro que de ahí la única manera de poder escapar era corriendo, huyendo. Así que, bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Pablo es muy claro, ¿no? Aquí en esta palabra, y también es claro en otra palabra, en otra instrucción que le da a Timoteo. Timoteo era su discípulo, y él le dice, en el mismo término, huye de las pasiones juveniles. Y él está haciendo referencia a exactamente lo mismo, a huir de todo tipo de inmoralidad sexual. Y aquí inmoralidad sexual, refrendando un poco también lo que tú comentabas en el episodio anterior, la palabra que se usa en el griego, en el original, es la palabra porneia, que hace referencia, engloba todo tipo de inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación, codiciar una mujer. Todo tipo de inmoralidad está abarcada aquí,
Y ya vimos que tenía relación también con la palabra pornografía, en su aspecto etimológico, ¿no? Ok. Ujú. Buenísimo. Buenísimo. Y bueno, por cerrar, ¿no? El Ujú. punto central, ¿no? De Pablo no es solo huyan, sino la clave de honrar nuestro a cuerpo. Dios con nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, ¿no? Mm. Es un llamado para que seamos conscientes de esto, ¿no? Mm. Y también en contraposición a la pornografía, que es un mal que distorsiona por completo la imagen del Claro. cuerpo, ¿no? Y lo que es el cuerpo está completamente alejado. Yo creo que esto es una, podríamos decir, es una enseñanza directa y contracultural a la vez, Mm. digamos, para la época, porque era una época donde la inmoralidad sexual abundaba, ¿no? Claro. Y era muy común en las prácticas religiosas paganas, ¿no? Mm. Entonces, el que llegara una persona y pusiera todos esos principios o todas esas directrices o esa forma de entender la vida rompía por completo lo que se entendía hasta ese momento, ¿no? Total. Y yo creo que también es muy relevante para la época en la que vivimos a día de hoy. Claro. Claro. Habíamos comentado Por supuesto. antes. Ujú. ¿Y cómo me traigo esto para acá? Pues mira, es que a día de hoy se normaliza todo tipo de conductas inmorales, ¿no? Ujú. Entonces, Por vivimos supuesto. en esa cultura que normaliza el pecado sexual Mm. y Pablo nos llama y la Biblia constantemente nos llama a vivir de forma diferente, a confrontar eso y cambiar el curso de lo que nos dice el entorno. Sí, esa enseñanza la podemos llevar, traer, como tú dices, a la actualidad, ¿no? Llevarla a nuestras vidas. Total. Que, como bien lo decía anteriormente, que podamos marcar la diferencia en este sentido, ¿no? Mm. A pesar de que vivamos en una cultura hipersexualizada, a pesar de que cada vez el pecado se normalice más, tenemos que marcar la diferencia. Y la única manera de marcar la diferencia es que la presencia de Dios pueda estar en nuestras vidas, ¿no? Así es. Buenísimo. Bueno, hemos visto cómo la Biblia, ¿no?, aborda el pecado sexual desde diferentes perspectivas. Ujú. La hemos visto de manera individual, familiar y también social. Es verdad. Pero, por último, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo conectamos esto con nuestra época? Que es, o sea, quiero que lo profundicemos un poquito más. Bueno, como decía Juli, ¿no? O sea, hoy vivimos en una época hipersexualizada donde la accesibilidad al porno, digamos, los medios que hay para poder acceder a esto son Es muy fácil. ilimitados. Mm. Están ahí. Pero también es importante tener en cuenta que los principios bíblicos que nos dice Dios siguen siendo muy claros y siguen siendo igual de válidos en su momento, ahora y en un futuro, ¿no? La pureza es un llamado divino. Quiero que entiendas eso, ¿no? Que el vivir en santidad no es una obligación que Dios te pone, digamos, Te lo imponga. sino es un resultado de que tú entiendes que hay una forma diferente de caminar, más placentera, Exacto. más pura, más llena de propósito, llena de un sentir que no puedes encontrar en ninguna otra parte, ¿no? Ujú. Entonces quiero que entiendas eso, ¿no? Y por último, que nuestras decisiones tienen un impacto eterno también. Ujú. Tienes que entender, si tú eres un hijo de Dios, entender de que esto es un asunto que tienes que tomarlo muy en serio, ¿no? No solamente estás viviendo aquí y estamos de pasada, digamos, porque hay un futuro y una eternidad que también Nos espera. nos espera y que tenemos que rendir cuentas ahí también. Mira, por cerrar por mi parte, Sí. al principio yo comentaba, el pecado sexual establece un patrón. ¿no? Mm. Hablaba de ruptura, hablaba de consecuencias negativas y hablaba de vergüenza, ¿no? Ujú. En contraposición a esto, también hay una parte muy positiva y es Dios siempre nos ofrece restauración y esperanza. Entonces no nos quedemos con esa parte del pecado sexual. Sí, las consecuencias están ahí, pero hay algo de parte de Dios, hay un llamado a cambiar, a caminar diferente. Wow. Buenísimo. Muchísimas gracias, chicos. Espectacular. Yo creo que el podcast de hoy ha estado brutal. Gracias de verdad por acompañarnos. A todos los que nos están viendo y escuchando, si te interesa profundizar más, te invitamos a ver el primer episodio de esta serie, que también es muy bueno. Pero también te decimos que esta serie no acaba aquí.
la próxima semana tendrás el tercer capítulo de esta serie que va a estar brutal. Ujú, Así que buenísimo. nos vemos en el próximo episodio de Placer Puro. Nos vemos, Nos vemos, familia. familia. Chao.